Si les dijera que una de las mayores estafas a nivel mundial y en particular en América Latina es legal y sobre todo es muy expandida por parte de la población en general, ¿qué me dirían? Y pues bueno, el tema de hoy es justamente relacionado con esto y es la santería, la brujería y los estafadores que pues obviamente rondan demasiado este entorno y que pues lo sabemos en especial porque en países latinoamericanos pues hay que entender que el tema cultural es algo que no está muy bien definido en el sentido de que se hagan buenas prácticas respecto a que la población avance de una manera positiva, sino que toman ciertas vertientes que tienen un contexto muy histórico, obviamente la brujería como la santería, pues tienen relatos muy buenos en el sentido de que tienen orígenes, tienen un porqué, y esto va desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Entonces, este tema va a ser muy interesante y pues para presentárselo, ya saben, el podcast de Fernando. y el buen Elías. Así que pues vamos a darle y vamos a hacer una pequeña introducción respecto a esto. Y a ver, para entenderlo, los dos temas principales, la santería y la brujería. Que yo lo entiendo de esta manera porque pues obviamente me gusta este tipo de temas, porque son Sí, interesantes. son bastante Y para interesantes. eso me puse a investigar un poquito respecto a la historia que estos tienen, porque yo estaba muy confundido en decir, ok, para mí tanto brujería como santería es lo mismo, y descubrí que eso es una completa mentira. ¿Por qué Sí, no? no. La brujería tiene un contexto que va justamente en Europa durante la Edad Media y en donde se criminalizaba a las personas y en particular a las mujeres durante esa época por tener conocimientos que en la actualidad nosotros solemos aplicar como es el tema de medicamentos naturales, que tiene que ver con hierbas, que La tiene que ver hierba, con muchas cosas muy funcionales para la población, pero que en la etapa en la que se desarrolló este sector o este grupo de personas fue justamente durante el cristianismo. Y hay que recordar que el cristianismo pues no estuvo muy de muy de acuerdo con acuerdo esto. a todo ese tipo de prácticas. De ahí salió también todo el tema de la cacería de brujas, Exacto. todo el tema relacionado a exterminar ese tipo de pensamiento. Porque para ellos no está bien visto la brujería, para ellos no existe, o es mala, relacionado ya a lados oscuros, demonios, o simplemente otros tipos de religiones. Sí, que justamente lo que ellos argumentan es que esto es del diablo o tenía contextos muy demoníacos cuando las cosas no eran así, simplemente que estas personas tenían conocimientos que eran avanzados para la época en tema de medicamentos, que pues son los que en la actualidad utilizamos, que obviamente los que tenemos en épocas actuales pues tienen fórmulas, tienen procesos, tienen una serie de cosas ya mucho más definidas que lo que tienen en esas épocas, pero obviamente también eran muy funcionales, lo que llevó a que a lo mejor por la falta de conocimiento y por obviamente mantener el poder y la hegemonía del cristianismo, llegaron y dijeron, ok, esto está curando a la gente, no es de Dios, porque ¿por qué se está curando a la gente si ¿Por, Diosito no lo quiere? por qué no me pagan a mí el diezmo? Ex- Por qué están yéndose con ellos cuando pueden estar conmigo, dándome poder, riquezas, todo eso que envuelve a cualquier religión, ya ni siquiera a la cristiana, en ese sí, tiempo cristiana católica? Pues sí, se regía por cuestión del diezmo. Vamos haciendo estas obras, aunque las obras me terminan beneficiando a mí. Igual, a lo mejor en algún capítulo vamos a meternos más de sí, sobre lleno ese a ese tema. tipo de religión, pero pues sí, al final de cuentas empezaron como remedios caseros, Ujú. remedios de, mira, toma esta plantita que puede oler mal, pero ya comprobamos nosotros, a lo mejor no de manera experimental, que esa también es otra. Sí. Empirismo puro y duro. Empirismo, o sea, puede ser o venenosa, se murió esta persona, o puede que la curó, por eso se vino dando todo este desarrollo. Empezó como remedio y ahora puede haber sido un medicamento. Exactamente. Y a ver, repito y vuelvo a lo mismo. El problema de esa época era que estaban muy cegados por la forma de pensar respecto a que la única solución que existía en el momento era rezarle a un dios, rezarle a una deidad y que de esa forma te ibas a curar. Y si había otro camino que a lo mejor tiene una explicación científica que a lo mejor en la época no se conocía y se trataba más como ciertos rituales, porque hay que recordar que este tema de a lo mejor conocimiento de hierbas y demás cosas provenía desde mucho antes de la Edad Media. Simplemente que les tocó durante esta época de la Edad Media
pues tener ese problema con la cristiandad, en donde veíamos que se sobreponía el tema cultural o el tema religioso sobre el tema de la salud pública. Entonces, Ya ni siquiera por el tema de la salud pública. Al final de cuentas, si desconoces algo, le temes. sí, por Al final de naturaleza. cuentas, es prácticamente uno de los fundamentos del el miedo a la oscuridad. No ves nada, no sabes qué hay, te da miedo el que va a haber ahí. ¿Qué hay? ¿No hay? ¿Sí hay? ¿Qué me espera? ¿No me espera nada? No, pues ¿sabes qué? ¿Sí me cura o no me cura? No, pues quién sabe, a lo mejor y me quieren envenenar. Sí. No, ¿sabes que no vayan? No vayan, eso está mal. De hecho, aquí Dios mismo dice que está mal, está prohibido. Sígueme nomás a mí, lo demás es pagano, arcano, todo. Sí, todo está fuera de lo que está establecido por una entidad religiosa y así tiene que ser y no se tiene que modificar absolutamente nada. Incluso hubo un tema muy interesante respecto a esto y no sé si tú conoces un libro que se generó durante la época que es Maleficius Malesaris, no recuerdo muy bien el nombre, pero tal, era un libro en donde se decía, ok, si esta persona cumple tales requisitos, se va a catalogar como bruja o como brujo. El problema es que literalmente el hecho, a lo mejor tú preparar algún medicamento para la época ya te catalogaba como si Como tú fueras brujo. un brujo. O que incluso si tu vecino decía, ok, yo vi a esa persona que flotó. Oye, ¿tienes pruebas? No. Pero acá no tenemos dudas. Entonces te vas a la hoguera o te vas a la horca. A la Cualquiera de horca. estas dos cosas. Y había una serie de instrumentaciones que hacía que de manera injusta se tomara una persona y sin ni siquiera que existiera un juicio real, porque se decía, sí existían juicios, pero pero con base a ciertos libros que eran totalmente tontos. Ya ni siquiera libros. Si te fijas, mucho de lo que se ha hecho burla en cuanto a películas Mm, o historias sobre brujas es cuando las quemaban. sí. Oye, si eres bruja, no te vas a quemar. Sí. Pero si no, o sea, te salvas. Si no, pues no. Pues todas se morían, güey. O Sí, sea, era como si te salvas, si pues te salvas, bruja. bueno. Si no, una disculpa. Ay, perdóneme a la vuelta. Perdón, ahí te echamos Big Vaporú, te echamos una cremita. Y como Re bien, nueva. como no. Pero no, o sea, si te fijas, era hasta cierto punto, pues sí, no está bien el juzgar esos tiempos con el conocimiento actual. Al final de cuentas, pues vamos evolucionando, vamos entendiendo más el Parte del cómo aprendizaje. pensar. Pues sí, al final de cuentas, parte del aprendizaje son los errores. Sí. Sin embargo, hay de errores a errores. ¿Cómo le vas a decir, oye, esta carne se quema? Ah, esta persona está hecha de carne. Pues si es bruja, no. Pues entonces, pues qué pedo, güey. O sea, al final de cuentas es una persona. Con poderes, sin poderes, con conocimiento, sin conocimiento, pon Sigue tú. siendo alguien. Pero, oye, Sí. no tienes por qué quemarla ni ejecutarla. Oye, si ya estás viendo a lo mejor algo que acá de que está haciendo magia negra, otras magias que vamos a entrar más adelante Ujú. a ese tema, pues dices, ok, pues a lo mejor y esto tiene un Y ya poder. mínimo dudo. Sí, Pero acá era la vieja confiable de ni dudo ni confirmo, pero mejor la quemo por si las dudas. sí, ¿no? Me la Ahí llevo, está. me la llevo. Sí, exactamente. Era de a la iglesia no se le cuestiona, no se le critica y simplemente se hace lo que ella dice. Y esto fue evolucionando conforme fue pasando el tiempo. Hay que recordar que la etapa más fuerte de la iglesia fue justamente durante los periodos de la Edad Media hacia adelante. ¿Y por qué? Porque era de las únicas religiones que realmente estaban presentes de manera generalizada durante la época, lo que le daba un poder político, económico y social. Que Hasta el día de hoy. incluso hasta el día que obviamente ya existen ciertas leyes que separan el poder del Estado con el poder de la Iglesia, justamente con esas razones, que no hay una intervención por parte de estos dos grandes poderes, porque uno mueve a los cultos, mueve a las personas y por consiguiente puede hacer que tomen decisiones que son pues digamos muy críticas y sobre todo que a veces pueden dañar a otras personas por el simple hecho de decirle eso no lo quiere Dios. Y ahí está un ejemplo muy claro de las guerras cristeras, en donde decía, porque Dios quiere que estas personas pecadoras paguen, pues vayan y luchen Sobres. por terrenos. Y eso no era así, o sea, al final de cuentas, estas ideas religiosas son respetables absolutamente todas, cada quien tiene pues, el derecho de pensar o creer lo que ellos decían, porque al final de cuentas, creo que el ser humano tiene que tener algo de fondo en el sentido de decir, ok, hay algo mayor que yo, para a lo mejor sentirse tranquilo un poco de esto no es todo, esta vida, si el día de mañana se acaba, esperemos no,
allá arriba hay algo más o en otro lugar hay algo más y esto no se va a terminar, simplemente va a ser una obsesión, algo. Y de eso se aprovecharon muchos cultos, la iglesia en general, para hacerlo. Entonces, pues obviamente las brujas pasaron de contextos muy, muy abusados a contextos que en la actualidad a mí me parecen de burla porque muchos o muchas dicen, yo soy brujo, soy bruja, cuando la realidad es que cuando le están haciendo preguntas te das cuenta que las cosas cambian un poco. Pero antes de entrar a ese tema, ya nos dimos cuenta que la brujería tiene que ver más con un tema herbolario, tiene que ver con temas de conocimientos avanzados para la época, a lo mejor sin tener ese fundamento científico, pero sí ese fundamento de la práctica, decir, del fundamento empírico. Pero ¿qué pasa con la santería? La santería surgió justamente en África con las personas que fueron esclavizadas durante la época y que aquí hay un relato muy interesante. Hay que recordar que África siempre ha sido una región del mundo que ha sido muy pero muy golpeada y sobre todo explotada por colonizadores en donde se aprovechan de su gente y se les lleva a otras partes del mundo. Ahí tienes el ejemplo más claro que se mandaba a lo que actualmente es Cuba, se mandaba a regiones de Estados Unidos, se mandaba a ciertos puntos. ¿Y qué es lo que hacían estas personas para proteger ese tema de la santería? Que ahorita vamos a hablar sobre eso más a fondo. Era pues disfrazar a sus deidades con deidades relacionadas al Cristianas. cristianismo. Decir, no, es que este es un tema cristiano y no tiene nada que ver con un tema a lo mejor fuera de lo que la iglesia termina catalogando como a lo mejor que es malo. Entonces, esto, la diferencia entre brujería y santería es que acá se cataloga como una especie de religión en el caso de la santería porque ahí se basa en que hay ciertos estratos, ciertos ramos como parecido a la iglesia donde tenemos deidades que creo que el Ewa y todas esas cosas, no, la verdad no soy Sí, muy sí. conocido, no conozco mucho ese tema, pero obviamente pues son deidades al igual que a lo mejor puede tener la religión cristiana o cualquier otra religión en general. ¿O tú cómo ves eso? Mira, no solo pasó con la gente de África, también pasó aquí con los aztecas, con todos los olmecas, con todo lo precolombino. Sí. Todo pasó también aquí. Le rezaban tenían, de hecho se encontraron restos ponían, por ejemplo, a la Virgen María, pero, y veías a todos ahí rezando y lo que tú quieras, pero atrás de eso estaban sus verdaderos dioses. O sea, los escondían con tal de seguir rezando a ellos, pidiéndoles, o todo, pues sí, todo el ritual que llevaba Sí, todo el el, culto el, propio de la cultura. Sí, en el tema de África, pues sí, tenemos a la santería, que comúnmente se le conoce así, tenemos diferentes religiones, entre Ujú, esas la Yoruba, ujú, Palomayombe, Palomonte, que sí tiene a deidades como sería Olofin, el Eleguá, no me acuerdo cómo se le llama en esa religión, pero el Santo Niño de Atocha, en la religión judeocristiana, ujú. también Tiene un nombre muy Tien- particular. no, o sea, es el mismo personaje, pero con otro nombre. Ah, ok, En la, literal. en la religión de los Yoruba o Palomayombe, ahí me disculparán cuál es la diferencia. Realmente no somos expertos en esto. Pero, pues sí, el cómo se fue llevando la religión desde el mismo África, Ujú, porque quieras que no, la religión cristiana hizo un boom mm, por los alrededores. sí. Sin embargo, el boom que hizo las religiones que engloban a la llamada santería es gracias a ese, pues sí, maltrato que hubo de los esclavos. Por eso llegó a regiones como sería Cuba, que también es uno de los principales puntos donde se lleva a cabo la Sí, santería. incluso en la actualidad siento que es el principal punto porque en la mayoría de los podcasts o incluso en documentales que solemos ver, ya sea en medios de comunicación o en internet, referencian mucho a Cuba porque es como que el centro neurálgico de todas estas operaciones donde incluso políticos, empresarios suelen ir a visitar estos lugares con el objetivo de obtener algún ritual o tener algún beneficio. Incluso sabemos de ciertos políticos en el caso de México que se menciona por ahí que fueron a hacer rituales con el objetivo de mantener puestos políticos muy, muy relevantes y Durante mucho sí, tiempo. y que incluso todavía tienen mucho poder a pesar de que se dice que ya no se encuentran trabajando directamente en estas entidades de gobierno, pero sabemos que las cosas no funcionan así. Pero a ver, ahorita no es tema de política, sino es más el tema
de la importancia que esto ha llegado a tener a nivel mundial, porque de ser una religión que fue presionada, que fue intentada destruir desde sus raíces, diciendo, deja de alabar a esta deidad y mejor alaba la mía. A base de Sí, golpes, a a base base, de maltratos. exactamente, no fue de que deja de hacerlo, por favor, porque esto es mal. Por No, no, favor. fue de que o lo haces o lo haces. O te toque o te toque. Exactamente. Y aún así, sigue viva hasta el siglo XXI y siento que va a seguir viva durante muchísimo tiempo más. Que yo aquí sí no comparto ciertas ideas respecto a lo que las otras personas suelen tener de que este tipo de religiones son muy buenas y que con esto vas a poder lograr muchas cosas, que te hagan ahí una preparación, bla, bla, bla. Un menjurje. Yo no soy de este tipo de ideas, obviamente yo parto de la idea más racional de decir, sí, a lo mejor hay ciertos fenómenos naturales, ciertas circunstancias que para nuestro criterio pueden estar en un nivel superior de que esto lo hizo una deidad, esto lo hizo X o Y cosa, pero Por pues, simple sí, por desconocimiento. simple desconocimiento. Lo que a lo mejor hace 200 años a la época actual podría haber parecido una brujería de, por ejemplo, si yo hace 200 años me voy con mi celular y digo, ah, mira, aquí está. No, Te, me queman te vivo. matan, Sí, ¿no? literalmente dicen, este güey está haciendo brujería porque tiene una persona que está Me encerrada está, en sus lugares. O me sea, está robando el alma sí, con la cámara. Me está. exactamente. Son ideas que están ahí y que obviamente dependen mucho de los contextos. En la actualidad, lo que pues ya comentó Fer, uno de los centros neurálgicos, como por ejemplo es Cuba, se ha convertido en como la mezquita para muchas personas. Es decir, aquí es donde yo vengo a que me hagan un trabajo y el día de mañana poder seguir manteniendo un puesto político, un puesto empresarial o incluso algo más sencillo, seguir manteniendo mi salud, las capacidades que tengo, bla, 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 bla. Dinero, bienestar, un buen ánimo. Y sí, se ha visto, pues sí, con bastante gente. De hecho, tengo entendido que es como si fuera una tipo sede, Ujú. de que todos van ahí como si fuera un tipo de capacitación. Sí, Pasó con un personaje, no sé si conoces a El Muerto, sí, obviamente. el Muy famoso conocido. Muerto, si llegas a ver esto, que ojalá, un saludito, muy fan. Él lo llevaron a Cuba y ahí hizo todo su, por así decirlo, adiestramiento. Ujú. Ahí está. Ay, Adiestramiento. esta madre. Este, todos los pasos, el comer ciertas cosas, el no comer ciertas cosas, dormir enterrado, sintiendo cómo le llamaba así lo pone él, una deidad desde la parte del suelo mientras rascaba, como de que, oye, estamos aquí, estás conectando a él le llama la Pachamama. Que es la madre tierra, ¿no? Lo Sí. que tengo entendido. Y Ok. pues sí, de ahí como que todos, no es como que de ahí parta, pero ahorita es como el boom de que, ¿sabes que si quiero algo, en vez de hacerlo o buscarlo aquí en México, en este caso, voy a Cuba, que es donde está lo mejor. Sí, el centro principal de todas estas operaciones religiosas. A Sí. lo que yo he visto, porque también obviamente topo al muerto y el muerto creo que ha sido uno de los principales exponentes de este tema en donde él dice es que la religión pues obviamente tiene muchas vertientes, tiene muchas ramificaciones, que eso es lo que a mí me cuesta un poquito entender, de que incluso entre los mismos integrantes de esta religión dicen, no, así no se hace esto, no, así no se hace el otro, mejor se hace así, esto está mal, pero la mayoría de ellos parten de ciertas ideas que a lo mejor se les capacitó, a lo mejor en Cuba, pero a lo que también recuerdo, este tipo de entrenamientos se da por parte de personas que ya tienen mucho tiempo en la religión y a lo mejor cada uno de estos la ve de diferente forma, lo que lleva a que a lo mejor el aprendizaje de cada persona sea diferente y es lo que yo diría. ¿Por qué si es una misma religión, si se supone sigue los mismos procesos, hay vertientes tan Tan grandes, o sea, diferentes. tan diferentes donde dice, este ritual no sirve? Acá te dicen, no, sí sirve. ¿Pero por qué? Porque este tiene sal y este no, porque yo pronuncié la ñ de tal manera o simplemente por el diferente tipo de deidades. He llegado a ver clips del famosísimo Niño de la Luz, Cristian Ah, Valerio. obvio, muy Un bueno. saludito. Que tengo entendido que varios dioses, por ejemplo, no sé, me corregirán. Si Palo Monte, Palo Mayombe es lo mismo que el Yoruba, creo que no, creo que son distintos. Ujú. Creo que sí tienen deidades ¿Similitudes? similares, como sería Orula o
sinceramente no me acuerdo, como deidades parecidas, pero a la vez tienen otras que son diferentes. Sin embargo, tengo entendido que cuentan como con las mismas bases. Que eso yo siento que se va dando, pues no de manera empírica, per se, pero es como de que, ¿sabes qué? Lo hice de esta manera, digamos, tú ahorita tienes gripa, Sí. así, dejémoslo, Ok. gripa, y vienes conmigo y, oye, Fer, ayúdame, tengo gripa. Ah, ok, vamos haciendo aquí, vamos matando cabras, lo que tú quieras. Me dices eso y yo salgo corriendo. Tómate la caca de la cabra, así, úntatela aquí en la nariz. Ah, no es cierto. Y te hago ritual y te digo, el día de mañana vas a estar curado. Y regresas y no estás curado. Ahí puedes decir, esto no funcionó. Sin embargo, dices, ¿sabes qué? Ahora en vez de una cabra, va a Un ser, león. va a ser una cabra, pero le voy a poner miel. Por decir algo. Y ya el día de mañana vas a estar bien. Y ya el día de mañana estás bien, pues vas a decir, el ritual realmente es con miel. Porque es como funciona, que es otra cosa que sí, a lo mejor ahorita indagamos más a fondo. Pero, ¿cómo poder llevar esto a la parte de la ciencia? Es que esto es muy complicado porque la mayoría de las personas solemos ver ciertos resultados cuando no tenemos una explicación científica, como que fue una deidad, fue un santo, fue cualquier otra cosa, pero esto tiene un contexto que a lo mejor para nuestra época no es explicable, pero que a lo mejor de aquí a 20 años, 30 años, 40 años sí lo va a hacer. Entonces, yo desde este punto de vista, el empirismo que veo dentro de las religiones y las que no son religiones, como el tema de la brujería, que se fue distorsionando tanto lo que es una bruja, lo que es un brujo, donde el día de hoy vemos a personas diciendo, yo te voy a hacer un amarre y yo puedo hacer que una persona con ciertos procesos mañana deje de estar en este plano o que deje de estar con vida, vamos a decirlo Sí, así. Cuando eso es una absoluta mentada o una absoluta mentira, y se los digo muy sencillo, si el mundo funcionara con brujerías y que le puedes decir a una persona, ok, prepárame este vato para que el día de mañana ya no esté, pues ustedes creen que existirían personas capacitadas para desvivir a otras. La respuesta es no. ¿Ustedes creen que ciertos gobiernos dirán, ok, mejor voy a entrenar a un grupo especial para derrocar a tal gobierno? Cuando no, mejor contrato una bruja que le quite la situación de vida de sí, este sí. plano a esta persona, pues porque me sale más fácil. Y obviamente no es así. La brujería, repito, sus contextos iniciales partía de la herbolaria, partía de conocimientos empíricos que tenían como un favor hacia la gente en el sentido de que los ayudaba en el apartado de Sí, salud no, y en muchas otras cosas. no buscaban ahora sí que Dañar. remuneración o algo Exacto, por el estilo. no buscaban absolutamente nada de eso, pero en la actualidad, debido a Hollywood y muchos medios que han pintado a las brujas de que, las brujas te pueden hacer un hechizo que mañana te vuelve millonario. Señores, eso no existe. A lo mejor a mí me van a venir A a hacer funar. 10 brujerías y a funar, decir, no, este vato no tiene la más mínima idea. Señores, repito, si el mundo funcionara así y las brujas, pudieran desvivir gente, pues obviamente no habría personas especializadas para eso. Mejor contratas brujas y les pagarían un chingo. Que en la actualidad, en podcast que he visto, les pagan muy bien a estas personas por trabajos que son absurdos. Que dices, ¿en serio? Pero yo lo entiendo desde un punto de vista de que sé en los países en los cuales mayor clientes tiene este sector de personas y son en países latinoamericanos porque la idea religiosa o la idea de algo sobrenatural ha estado siempre presente desde la primaria, desde el kinder, desde los relatos familiares. Desde épocas prehispánicas. Uh -huh. Vayámonos a tema de dioses, tema de leyendas. Nos vamos recorriendo, oye, la Llorona. Oye, el Chupacabras. Nos vamos haciendo más para acá. Oye, que se escuchó una voz por ahí. No, brujas. Sí, Cuando a lo mejor tú andabas bien alucín. sí. O Que digo, literalmente pues, fue un eco que rebotó y por ahí te tocó. Entonces, de hecho, a veces hasta ruidos de animales pueden sonar a veces como algún tipo de persona. Que incluso hay pues, una serpiente, o creo que sí hay una serpiente que simula el sonido de un bebé llorando creo que sí. para que te acerques y literalmente
pues te muerda y conozcas a Diosito de manera más cercana. Ahora sí ya vas a conocer una deidad de verdad. Ahora sí. Ahora sí ya la vas a topar. San Pedro, San Judas, A todos los Santo chingazo te van a meter. Exacto. Ahí sí vas a topar a gente. Por ejemplo, también los cocodrilos aprendieron al tema de fingir que son personas ahogándose. No sé si viste eso. Eso sí no lo topaba, ¿eh? Son cocodrilos que al final de cuentas pues se tiran de espalda. Quedan el pecho, pues sí, con pecho barriga hacia arriba y nomás se ven las manitas. Se ven las manitas y al final de cuentas, si lo ves de lejos, sí, es una persona. De hecho, ya lo empezaron a reportar de que, oye, pues se están evolucionando para comernos de hijos de... Digo, pues no. Fíjate, en lo que tú dices que a lo mejor por eso no se rige así el tema de la vida o de todo el tema de brujería. Yo sí siento, o sea, no discrepo per se, pero siento que sí tengo toda mi duda. De que puede existir. Hasta el final de cuentas, siento que si no se comprueba o se rechaza de una manera que lo puedes estar replicando, como sería el famosísimo método científico, creo que tampoco lo podemos negar. Que podemos dudar y que a lo mejor desde un punto personal sí puede decir, pues sabes que yo no creo en eso. Nos vamos directamente con el tema de tierra plana, sí, obviamente. Gravedad, éter, todo eso. Pero sin embargo, siento que debe quedar ahí la duda. Podemos meternos a lo mejor en... Manejémoslo así. ¿Te parece? Imagínate que sí funcione. Ponte a pensar que sí funcione. Porque la gente por algo desembolsa cierto dinero. Sí. Acá yo ya sé por qué, una de las razones. Sí. Al final de cuentas, ahí es donde se divide. Porque por lo que he escuchado, igual, no soy experto, tampoco soy muy de meterme a esos temas, no soy de, deja que voy que me levan la mano, o deja que me hagan una limpia, que me pasen los huevos de un güey y la verga. No. Hoy no, hoy es día santo. Pues sí, puede prestarse a que otra gente tome eso para mal. Y ya ni siquiera en tema de brujería, o tema esotérico, o religión. En cualquier tema. Ya nos podemos ir, por ejemplo, alguien que vende camisas. Oye, que la camisa de la selección, mira, 2,000 pesos. Que digo, no manches. Es una camisa. Una camisa también, no te pases de Y aquí rifle. dice pirata en Tepito, no manches. Dice México con J y Y. Que según yo con J sí está bien, pero bueno, ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Pues sí, aprovechan el conocimiento de alguien más y lo replican con tal de generar ese dinero. Ya ni siquiera para generar un bien común, sino para simple beneficio. Porque imagínate, hoy mismo tú sabes cómo hacer insulina. Ok. Insulina, pim pam, inyectas, todo normal. Vamos. Y yo digo, pues la insulina pues tiene forma de cuadrado. Pues ¿qué otra forma tiene algo cercano al cuadrado? Un rectángulo posiblemente. Déjalo hago. Lo pruebo. Digo, pues funciona. Más barato. Pero no tengo ese conocimiento de, le puedo hacer daño a la gente. Simplemente déjalo, aprovecho. A una interpretación personal para justamente un beneficio. Es que incluso yo no es que tenga problema con la religión o la brujería, sino más bien tengo problema con la forma en la cual se refieren a este tema. De decir, soy brujo, soy bruja y páguenme 4,000, 5,000. Incluso me tocó escuchar no voy a decir en qué podcast ni a nadie, porque no es ni el objetivo, ni tampoco quemar a nadie, pero me tocó escuchar a una bruja que decía, yo por tal servicio cobro como 38,000 pesos. Y dije, oye, espérame, ¿qué rayos? ¿Cómo que estás cobrando eso? Y lo que se me hizo más complicado o terrible fue que sí hubo personas que pagaron esto. Y ahora, lo que se comenta, que estas personas aprovechan de circunstancias particulares de personas. Un ejemplo de esto, cuando tú estás en una circunstancia médica muy difícil en donde a lo mejor un especialista te dijo, oiga, usted ya no tiene solución, nos vemos en 3 meses para decirle muchas gracias por haberse tratado conmigo, pero después de esos 3 meses usted ya no va a estar en este plano. Entonces las personas dicen, yo tengo que encontrar de alguna forma un mecanismo para todavía mantenerme con vida. Sí, esa urgencia de sobrevivir, natural. Exacto. Y no importa el cómo, no importa ni con qué, ni los medios, ni si le tiene que rezar a X o Y santo o ir con X o Y bruja.
Y es aquí donde entran estos estafadores que les dicen, yo te voy a curar, yo te voy a hacer que el día de mañana estés bien. Y hay situaciones en donde pareciera que esto funciona, pero a mí esto se me hace un tema muy controversial. Ha habido estudios que dicen que el cuerpo tiene la capacidad de regeneración hasta cierto punto. Esto no quiere decir que a lo mejor si hay una circunstancia médica muy complicada, como a lo mejor puede ser un cáncer, yo no puedo decirte porque ni soy médico ni soy especialista en el área para decir, no, el cuerpo se puede curar al 100% y va a estar bien. Pero hay casos donde se les dice a las personas, usted ya está en una situación terminal, en 3 meses, 2 meses, ya no va a estar aquí, pase el tiempo con su familia en lugar de en el hospital, disfrute, bla, 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 bla. Pero van con un santo, una bruja o un santero, les hacen trabajos y los ves y pasaron 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y lo ves con vida. Y es aquí donde a lo mejor estos sectores se aprovechan y dicen, mira, esta persona le dijeron que en 3 meses ya no iba a estar con vida. Y míralo, Y ya míralo, pasaron tres ya años. pasaron 3 años y está súper bien. Y entonces cuando tú dices ese tipo de cosas a personas en situación muy crítica, van a creer en lo que tú les cuentes sin importarte cuánto dinero les tengas que dar, le tengan que dar a estos brujos o brujas. Sí, sí, yo prefiero la vida y a ver, somos seres humanos. El que diga que le vale cohete que le quiten la vida, eso es una mentira. Todos tenemos y amamos la vida por una razón y es porque nos gusta estar aquí, ya sea con pros o contras, con situaciones críticas, con situaciones que nos ponen a lo mejor a veces muy mal, pero al fin de cuentas, pues obviamente todos amamos la vida. Y eso es lo que a mí me molesta, que la gente se aproveche de situaciones muy particulares que a lo mejor no tenemos una explicación el día de hoy, pero que a lo mejor al futuro la podemos tener y que a lo mejor no tenía nada que ver con que le hicieran una limpia o le hicieran un proceso de santería. ¿O tú cómo lo ves desde ese punto de vista? Mira, sinceramente, para empezar, siento que va a tardar mucho en que la ciencia pueda dar una explicación, mínimo algún tipo de efecto que puede tener el efecto Uh placebo -huh. sobre la gente. Que sí, se ha demostrado ya en estudios que el tema del placebo, pues sí puede hacerte directamente mejorar. Y que bueno, al final de cuentas el poder de la mente, que es chido Sí, que te que ayude. simplemente con una idea te pueda ayudar muchísimo. Sin embargo, también está la otra parte. Vamos metiendo aquí, a lo mejor un poquito así, las puntitas, un poquito así personal. Ok, ok, ok. El tema de mi hermana, así un contexto rápido, mi hermana mayor que yo, X, un día se comenta que le dieron algo de comer, y entra el tema de a lo Uh mejor de -huh. brujería, que después de eso desarrolló cáncer, un cáncer en matriz, tumor grande, X, se lo retiran, vuelve con el cáncer y ahora está invadida. Le dieron el pronóstico de que, ¿sabes qué? Fase terminal, chingar a su madre ya. Tú vete poniendo aceite de pino para que te acostumbres al olor de los ataúdes y la madre. Sin embargo, un día, ahora sí que ella era en ese tiempo católica, ahorita creo que es cristiana, igual, Dios. Sí. Este, y si un padre le dijo, ¿sabes qué? Tú todo chido, vas a estar bien, la siguiente operación ya no van a encontrar nada, y la madre, le hicieron la operación, realmente desaparecieron todos todo el tema de Tumores, los tumores, cáncer. siendo que le habían hecho una radiografía un día anterior. Que sí, volvemos a lo mismo. Debe de haber alguna explicación, pues, lógica, científica, replicable, como para saber de que, posiblemente por el, por el tema de, X o Y este, proceso químico o ciertos beneficios o sustancias que liberó el cerebro después que le dijeron que iba a estar bien, bla, bla. No, no sabemos. O puede que a lo mejor sí haya sido algo que a lo mejor en este momento no podemos explicar. O sea, son circunstancias sí, que sí, son muy sí, particulares que obviamente te ponen a dudar. Porque que de un día a otro digan, ya estás bien, o sea, que desapareció lo que te está quitando la vida. que un día te digan, ¿sabes qué? Ya estás terminal, despídete, al siguiente día, no, pues no tienes nada, estás Estás bien. con madre. Que yo digo, pues, o sea, no por decir este caso en particular, estoy diciendo que ya todo sea verdad, ojo. Sí, sí, sí. Sin embargo, me pone a dudar. A final de cuentas, el buscar, el demostrarlo de manera científica, siento que debe de ser el objetivo. Ya ni siquiera satanizarlo o decir, ¿sabes qué? Está mal. Quieras que no, de saber que esto puede llegar a funcionar. A lo mejor no siempre de que sabes que tienes cáncer, te lo curamos.
oye, ¿sabes qué? Te falta una pierna, te pongo un pedazo de elote y te sale otra pierna. Sino que a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor sí, con esta vibra que se pone aquí, ondas, energía X, pone en otra situación. Porque quieras que no, por ejemplo, el diferente tipo de situación en que se encuentra un hombre es si al reproducirse va a tener niño o niña. Ujú. Si está dentro de mucho estrés, mucho, de hecho se ha mostrado mucho en soldados, que es de que, ay, yo quiero un hijo, pero por todo El el estrés que estrés se lleva, de que, no ay, se hace. ay, mi manita, ay, la tengo escochavadita, pues no. Pues es por lo que el cuerpo dice, ¿sabes qué? A lo mejor una mujer que puede que dé más posibilidades de vida en la raza. Sí, sí, sí. O sea, supervivencia al final de cuentas. El cuerpo humano y la evolución ha hecho que bueno, incluso las especies en general, porque hay que recordar que el ser humano sigue siendo un animal, simplemente que se ha vuelto más racional a lo largo de todas las épocas. Y esto, todos estos contextos evolutivos, pues tienen un porqué. Y por supuesto, a lo mejor en estos contextos evolutivos puede que haya ciertas cosas donde algunas enfermedades, que esto es con pura teoría aquí Sí, teoría, conspiranoica que sí, ni de sí. pedo, que a lo mejor puede que ciertos cuerpos hayan desarrollado ciertas capacidades curativas respecto a otros que a lo mejor no lo pueden hacer. Que aquí no lo puedo afirmar, pero hay especies que tienen la capacidad de regenerarse de una manera donde tú le cortas un ejemplo. No recuerdo qué especie, creo que era Los ajolotes, los ajolotes y creo que algunas especies de pulpos salamandras, y salamandras les puedes cortar extremidades y sin problema. Incluso había unos que los partes a la mitad y se siguen. regeneran, o Sí, otras especies, o se forman hacen dos. exactamente. Porque las especies han ido evolucionando. A lo mejor los ciertos seres humanos han tenido mutaciones o cosas por ahí que les permiten que sus defensas sean más agresivas Sobrevivir a una para cosa sobrevivir y a a una cosa. otra. Y decimos, no, esto es un contexto sobrenatural que no tiene una explicación, pero ¿por qué? Porque no tenemos ni las herramientas, ni los mecanismos, ni sobre todo el interés para decir, ok, existe la brujería, vamos a darle cierto tipo de beneficio de la duda para mínimo investigar. Y un ejemplo de esto lo tuvimos en los noventas con Pachita, que a lo mejor este es un tema Famosísima. muy conocido, que era una persona, era una mujer que se dedicaba a curar personas con enfermedades, daños, en los cuales en su cirugía simplemente utilizaba dos cosas. Un cuchillo que decían que estaba oxidado. Oxidado. Que dices, no manches, eso lo hacen a la actualidad y te da tres tipos de infecciones y una cosa. VIH fluido, no sé. Exactamente. Y ahí lo que decía, no, esa persona abría, sacaba el mal y vamos, no comas tales cosas o no hagas tales cosas en una semana y ya va a estar bien. O sea, tú ya no te tienes que preocupar. Y pasaba según eso, o sea, según los relatos y los contextos históricos que hubo, que se notificó, se decía, sí, las personas iban, se les sacaba lo que ellos catalogaban como la parte del cuerpo dañada, incluso decía que hasta órganos podía Materializar. materializar y reemplazar por los que estaban dañados. Y dices, señores, materializar órganos, ni siquiera con la ciencia actual hemos logrado generar órganos que puedan vivir por mucho tiempo. Incluso lo sabemos, la impresión de órganos 3D, 3D. que se ha venido haciendo porque tiene un objetivo muy claro. Las donaciones a nivel mundial de órganos es algo que se da muy poco. Y incluso hasta de sangre. Yo soy uno de los que me da un chingo de miedo hacer ese tipo de cosas. Aquí a mi Yo compita, sí dono. él sí dice, sin miedo, cada... No, me da miedo. Bueno, sí, Me da miedo, pero se lo pero. aguanta. Sí, El terapia. macho. Terapia. Terapia. De choque. Casi, casi. Sí, literal. O sea, en la actualidad, incluso con tecnología muy avanzada y de miles de millones de dólares, incluso, que se han invertido, no podemos ni generar órganos que sean totalmente funcionales porque llegan a fallar. Entonces, que digas, una persona de una región del país llega, materializa un órgano y se lo pone a una persona y le quita el malo y a los 5 días dice, ya vas a estar muy bien. Simplemente no hago mucho esfuerzo, pero vas a estar excelente. Ahora, el relato que se decía respecto a esto era que entraba un dios que tenía que ver con la cultura mexicana. No, no era Bueno, Dios. deidad. Era Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, que sí. era Un hermano, gobernante. un gobernante. Que decía que entraba a su cuerpo y que era quien realmente hacía todas las operaciones quirúrgicas. Que ella simplemente era el envase
que pues llegaba y vámonos a darle. Pero pues realmente no era esa persona. ¿Te imaginas que no era Cuauhtémoc el antiguo, sino Cuauhtémoc Blanco? Pero aquí De andamos. que no, ¿sabes qué? Pues vamos A a meter operar gol. aquí y, la Cuauhtemilla. Y entonces, no, espérate, mi hígado. me Eso no estoy es valor. chingando, espérate. No, pero sí, pero fíjate hasta qué punto llega este tema que hasta celebridades y políticos iban con esta persona. Se dice, creo que, no me acuerdo si La Paris hermana. Hilton o... Sí, incluso. Bueno, sí, creo que sí se menciona a ella y a varias estrellas de Hollywood. Y no solamente estrellas de Hollywood. Hubo personas muy cercanas a presidentes de la época que literalmente era su doctora principal. Llegaba y era quien los atendía. Que se hacía a escondidas, por supuesto. Eran situaciones en donde los mexicanos iban a decir, ¿cómo que un presidente o un familiar de un presidente va a estar atendiendo brujería? Que estamos en una época moderna. No, pero se sabía a voces de que estas personas asistían con ella, porque era más eficiente que los doctores. Independientemente si tú crees que esto es correcto o no es correcto, son Ahí están relatos que los están ahí. datos, ahí Ahí están están los los datos. datos. Por ejemplo, Jacobo Greenberg, que fue el que hizo todas estas investigaciones, y algo que no se suele mencionar mucho es que él era una persona totalmente de ciencia. Era una persona que de primer momento él dijo, yo no creo en lo que está haciendo Pachita. Probablemente es una estafadora más que le está sacando dinero a la gente. Y que primero, Pachita, según los relatos, ella no pedía ni un solo peso. Lo único que decía, lo que tú me quieras dar, gracias y échamelo. Pero yo no te voy a cobrar los 38,000 pesos que ahora dicen las brujas, que según eso cobran por hacerte ciertas cosas. Ella decía, yo no cobro. Jacobo Greenberg, cuando fue con esta persona, relatan de que incluso en ese tiempo no había medios de redes sociales y eso para que Pachita, deja ahorita investigo su Facebook y su Twitter para ver quién es este güey. Deja No, checo su nuevo trend en TikTok. pues, nada, obviamente no existía eso. Pero se dice que cuando él llegó con Pachita, Pachita le dijo, ya te estaba esperando por su nombre. Y le dijo, sí, vente, para lo que vamos a hacer. Él dicen que se quedó de que, pues, pasmado, oyes, ¿cómo sabes ¿Qué de mí? onda, ¿Cómo no? sabes que iba a venir? ¿Qué pedo? O sea, porque en ese tiempo, repito, los únicos medios que había eran los impresos y los medios de televisión tradicionales. Y tengo entendido que tal cual nomás como que le pasaron la dirección. O sea, Ajá, fue de que, está en este lugar. tú dale, tú ve. Date. O sea, no fue de que, sabes que yo te contacto con ella como para decir, mira, va a venir ni siquiera va a venir un reportero, va a venir alguien de ciencia, va a venir X persona. No, ahí está tu dirección, tú sabrás lo que haces. Exactamente. Y que llegues y te digan tus datos personales en esa época, porque a lo mejor en la actualidad te pueden investigar y bla, porque existen muchas herramientas para hacerlo, pero que en una época donde no existía ni inteligencia artificial, ni reconocimiento facial, ni medios de comunicación como redes sociales, fuera de los tradicionales, que conozcas esa información, sí te quedas muy pasmado. Y a ver, después de estas investigaciones que incluso hizo Jacobo, se decía, yo podía ver que esta persona materializaba órganos, o sea, él los estaba viendo y que decía, ponemos, vámonos, como si fuera Lego. Un Llegaba y Lego. vámonos, aquí ponemos esta pieza y funciona como nuevo. Nos vemos en 3 días. Sobres. Adiós. Ahí Ya te vete. ves. Exactamente. Y no te cobraba lo que pues ahora actualmente te costaría, por ejemplo, un trasplante de riñón o algo que no te sale 2 pesos. No, te cuestan cantidades que ni te imaginas. Es más, ni te vayas tan lejos. Simples tratamientos. Siempre medicamentos, lo que no sé si te relaté a ti, de que un día fui a una farmacia porque necesitaba un medicamento, me tocó ver a una persona que estaba pidiendo un medicamento y le dijo, ¿tienes el medicamento? Sí, cuesta como 20 y tantos mil pesos. Yo lo vi y la persona como se me dijo, pues sí, échemelo, lo necesito. Y yo, bestia, o sea, solamente eran, creo que, no sé si era una solución porque se mencionaba como mililitros, algo así. Ujú. Y yo de, eso cuesta. Y eran una Sí, cantidad y muy posiblemente a lo pequeña. mejor sea nomás una dosis. Quién Exacto. sabe si Necesitas den más. recurrentemente. Entonces, en el caso de Jacobo, cuando veía esto, se quedó impresionado porque él era un hombre de ciencia. Tú veías muchos de sus documentos y se enfocaban mayormente en el estudio de las neurociencias, en el estudio científico respecto al cuerpo, bla, 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 bla. Y cuando esta persona dice, oye, todo lo que estudié, pues está chido, pero lo que estoy viendo ahorita... No me hacen sentido. Exacto, ninguno, no veo una explicación lógica de qué está pasando.
a lo mejor en esas circunstancias, si tú o yo estuviéramos ahí y lo estuviéramos viendo, a lo mejor lo que dijimos hace unos 20, 30 minutos atrás, estuviéramos devolviendo todo diciendo, no, Sí, de hecho, yo ya creo en fantasmas, ¿eh? estaría pidiendo perdón de rodillas, aunque Sí. ella ni siquiera haya escuchado, ni siquiera me haya visto en la vida. O sea, estaría de, por favor, discúlpeme por todas las blasfemias que acabo de comentar acerca de lo que usted realiza. Sí, porque imagínate, nosotros hasta cierto punto somos hombres de ciencia, creo. Sí, sí, también hacemos locuras. Digo, todos pues, tenemos ciertas creencias, pero al final de cuentas Ajá. siento que es lo racional buscar lo replicable. Exactamente. Entonces, pero imagínate que nos ponen en esa situación en donde podemos ver que algo que no está en nuestro entendimiento llega a pasar materializando un órgano. Pues obviamente él salió en los medios y dijo, oye, esta persona está haciendo esto. Y lo más extraño que de toda esta historia es lo siguiente, que incluso él se menciona que empezó a experimentar con niños de edades tempranas, a lo mejor que 10, 12 años. Creo que hasta un poquito más chicos. Incluso hasta más chicos, que lo que le decía era, le tapaba los ojos a estas personas y les decía, con la mente, tú tienes que ver lo que tienes al frente. Con la mano. Le decía con la mano. Ajá, Con pero la mano tienes que... luego era con la mente, ¿no? Algo así. Al final de Ajá. cuentas tenían que ver sin los ojos. Exactamente. Y ahí es donde dices, oye, es como estas personas empezaron, y se mencionaba que sí estaba viendo resultados respecto a esto. A lo mejor ahorita no tenemos nosotros acceso a esos documentos, ni mucho menos, pero sí se menciona que todos estos experimentos empezaron a funcionar. Y después de que se dieron cuenta de esto, pasó algo muy extraño. Y es que Jacobo Greenberg, de la noche a la mañana, desapareció como comenta. Y dirás, chingados, pero pues vive en un país complicado, sí. Pero su situación fue muy rara, porque incluso se menciona de un viaje, después de ese viaje, pues ya no desapareció. O sea, sí, no dejó rastro. Ni un rastro. Y eso es imposible. O sea, de decir desaparezco el día de mañana. Y aquí hay teorías conspirativas que dicen que incluso las autoridades mexicanas, en ese tiempo, quien era el fiscal, se puede decir, de la fiscalía, bueno, que no es tiempo de la fiscalía, ocultaba información. Decía, no, sí, ya no encontramos nada, sí, ya, hay que parar estas investigaciones. El güey con sus botas Sí, aquí, ¿no? El güey con su vestimenta. Chis, eso me parece familiar. Entonces, lo que se suele decir es que agentes de Estados Unidos vinieron, se lo llevaron ya sea por la fuerza o por situaciones secretas en donde incluso él pudo haber aceptado decir, ok, yo me voy a hacer mis investigaciones a tales grupos del gobierno de los Estados Unidos y vamos a hacer esas investigaciones de justamente poder utilizar la mente como mecanismo de guerra. Y porque dice, oye, ¿cómo puede funcionar la mente como un mecanismo de guerra? ¿Ustedes han visto la serie Stranger Things? Yo no. Bueno, en una de esas partes hay una niña que tiene la capacidad de viajar entre dimensiones. ¿Esto qué significa? Que ella incluso puede entrar a las zonas más secretas de cualquier gobierno y estar en el momento en donde a lo mejor está hablando con un alto mando del ejército ruso, un alto mando. Lo que se mencionaba era justamente eso, que buscaban utilizar el poder de la mente como mecanismo de espionaje. Y se dice que él estaba trabajando en Estados Unidos con estas personas para poder lograr eso. Que esto ya va de teorías totalmente conspirativas. De hecho, creo que ni tan conspirativas. Creo que sí juntaron un conjunto de gente que se decía que hacía viajes espirituales o algo por el estilo, que ponían a investigar ciertos puntos. Que decía, ¿sabes qué? Los reunimos todos aquí, vamos metiéndole, pues sí, dinero a esto, porque si funciona, realmente no puedes tener todos los misiles, que si esta persona sabe todo esto, clave secreto, lo que sea. ya pelaste. Exacto. Porque vas a ver ubicaciones, vas a ver las personas que hacen las operaciones. Con eso ya tienes controlado Ubicación, personas, tiempos, planes, qué armamento, dónde. O sea, es que realmente ya se podría ver ante la gente como un dios. O sea, ¿cómo sabe esto? O sea, o tiene muchos espías aquí dentro y me los voy a ejecutar a todos. Se echa todo el equipo, ¿no? Pues ya no tenemos gente. Entonces el espía soy yo. A ver, ya sé como, ¿quiénes? Los japoneses. Los japoneses. Eso, ¿no? Cuando se deshonraban, llegaban y vámonos. Se abrían ellos. Se abrían o se encajaban una katana. O bueno, un cuchillo. Ok. Pero sí, donde digo que sí era como que hacían viajes como para visitar tales lugares y ya
pues sí, hacer pruebas al final de cuentas. Pero sí, no se me hace tan loca la teoría de que Estados Unidos, viendo cómo una persona de ciencia que, aunque se haya metido esos temas, digamos, paranormales o, iba a decir eróticos, ¿no? No, no sé, bueno. No, O tal no, vez, no no, sé, pero quién no nos sabe, a lo incumbe. mejor se le ponía, ¿no? No. Todos esos temas, Los este, eróticos también. también, por eso se lo llevaron. No, realmente era, pues sí, esta persona de ciencia ya está enfocada por una línea de investigación Ujú, en vez de contratar a un científico que ya de por sí va a tener ese, ujú. pues sí, esa barrera de que, ay, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a investigar esto? Son patrañas. A uno que realmente vio algo que posiblemente para él fue algo de otro mundo, aunque pudo haber sido una farsa. ¿Sabes qué? Déjalo traigo, ya está enfocado. Sí. O sea, sí hay Nomás le recursos, decimos ¿verdad? este proyecto y listo. Nomás que como esto es secreto, no puedo decir que estamos con él. Sí, sí, sí. Era de que hay que mantenerlo ya sea a la fuerza o por gustos. Que yo siento que si esto fue real, yo diría, él se ha de haber ido por el placer de conocer qué es lo que pasa. Porque imagínate, tú como una persona que dice, todo lo que aprendí parece que de poco sirvió. Porque ahorita estoy viendo cosas que no tienen una explicación con todas las fórmulas que aprendí, con todos los mecanismos o procesos del cuerpo. No. Entonces ahí es donde pues, te dan los recursos para iniciar investigaciones. Yo me iría. Completamente, pues imagínate que eres investigador y estás buscando un nuevo medicamento para cataratas. Ujú. Y nadie te apoya, aunque tú por tus propios medios estás intentando mezclar X cantidad de cosas que a lo mejor y no tienes los recursos o simplemente el conocimiento como para tener otra gente, simplemente para rebotar ideas. Quieras que no, el rebotar una idea con otra persona de que, oye, ¿y si el azul no es azul y es verde? Es que pues puede ser por las ondas y lo que la chingada Sí, sí, quieras. sí. Pues esa simple conversación puede llegar a obtener pues sí, una repercusión. Ahora acá, si una farmacéutica, hablando en este caso, te ofrece, ¿sabes qué? Yo también estoy buscando eso. Vente, me gusta tu idea, vamos poniendo a la prueba. Pues, ¿quién no se iría? Realmente, Sí. ponlo en cualquier ámbito. Desarrollo de videojuegos. Acá tenemos otra empresa que desarrolla videojuegos. Vente. Fútbol. Vente, está este equipo. ¿Quién realmente no buscaría? Lo que son tus sueños. Y resolver Sí, preguntas que no puedes en ese momento darle una explicación lógica. O sea, como ya comenta Fer, si tú amas tanto algo y literalmente te está causando intriga de, pues tengo que hacerlo, porque está ahí, se me dio la oportunidad, dirá, también me voy. Porque Jacobo al final de cuentas era una persona que siempre buscó entender lo más posible cómo funciona el cerebro. Y eso es algo muy complicado incluso con las tecnologías actuales, que pues, también son muy caras, se han hecho investigaciones y la neta, incluso lo dicen los mismos neurocientíficos, sí, no tenemos mucha noción respecto a cómo está funcionando al 100%. Obviamente conocen procesos y dan ciertas interpretaciones de cómo funciona con base a la ciencia. sí. Pero a lo mejor no se tiene una explicación, bueno, completa de qué es lo que es, incluso la conciencia o el alma, o principalmente la conciencia. A lo mejor todavía no entendemos ni siquiera qué es la misma conciencia. O sí, o a lo mejor tú que conoces un poquito más de ese sector. Mira, creo que la pregunta realmente que nos debemos de hacer es, uno, ¿realmente debemos de meternos a tal punto de entender la conciencia? ¿Por qué? Vayámonos acá, yo también ando a lo mejor acá fumado. Si entendemos qué es la conciencia, cómo funciona, dónde se guarda, por decirlo, podríamos generar Como un backup. robots, podemos generar, como si fueran los Sims, Ujú. un mundo, podemos generar un universo simulado donde ya ellos tienen conciencia. Que entre comillas sí, entre comillas no. O simplemente el hecho de saber lo de la conciencia te puede llegar. Imagínate, yo me voy a sacar teorías muy fumadas. Imagínate que al llegar a ese nivel de conocimiento de la conciencia, simplemente ya tu cerebro, pues diga,
cumplí mi, Ni mi pro- misión, ¡pup! Pero acá tengo la conciencia. Vámonos. Y ya, también. Eso es, incluso siento que eso sería lo más interesante, porque si puedes persistir o mantener la conciencia, pero a lo mejor el proceso es solamente uno de los mecanismos que va dentro de que forma parte de la conciencia, pero no es como tal esencia el ser humano más que la misma conciencia y la puedes extraer y mandar a otro lugar, literalmente generas dioses. Porque Son generas seres inmortales. inmortales. Bueno, casi Bueno, casi inmortales. inmortales. Entonces, ahí entraríamos una etapa muy, muy peligrosa. Primero, porque sabemos cómo funciona el mundo y sabemos que este tipo de cosas haría abusos excesivos y reduciría a la gente en temas sociales, en temas económicos y en la actualidad. La vida que tienen las nuevas generaciones nos van a tocar feas. Ahora imagínate que puedas persistir la vida de manera infinita. Solamente ciertos grupos lo van a poder hacer, se van a aprovechar de esto y va a generar pues escasez en otras áreas. Tú ya como ser humano de tercera división, de cuarta división, ya no vas a valer lo mismo que vas a valer a lo mejor alguien que puede pues pasarse conciencia a conciencia. Ahora, vámonos un poquito más allá. Ahorita vamos a entrar al tema de estafadores. Ok, ok, ok. Vámonos un poquito más allá. Supongamos que realmente esa tecnología es muy barata, con acceso a todos. Dejemos de lado que posiblemente el tema de reproducción posiblemente ya ni siquiera se podría dar. Sí, Porque dices, pues, ¿para qué más? O sea, pues a lo mejor ya tengo mi pareja, estoy feliz. También quién sabe si pueda madurar ese tipo de cuerpo que tenga esa persona X. Ahora vámonos al tema de costo de vivienda, costo de recursos. sí. Porque si eres inmortal, Nada, pues. vas a ocupar recursos inmortales o infinitos. Y eso no hay. Eso no hay. Por lo tanto, si tenemos aquí 10 árboles y antes una persona lo consumía y se moría, crecía otro árbol, posiblemente, acaba ser una persona, se va a chingar uno, luego otro, luego otro, luego otro, así hasta acabarse los árboles. En esto hablando. Ahora, vámonos yendo al lado de los estafadores. Sí, ahora sí, ya nos fumamos un chingo Sí, aquí, sí, la ya nos neta. fuimos Ya. muy, 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 muy allá. Muy Vamos, cricos. vamos volviendo al tema Aterrizando. al tema de los estafadores. A ver, el tema de los estafadores creo que es muy sencillo. Y el primer ejemplo lo puse con estas brujas del siglo XXI. Porque antes de creo que el siglo XIX, bueno, incluso el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, fueron épocas en las cuales ya no había como tal eh, un odio masivo por parte de las personas, porque incluso el odio que existía no era solamente de la misma iglesia, era de las mismas personas que decían, ah, es que es bruja, ah, es que es lo otro, ah, es que es esto. Conforme fue madurando la sociedad, a lo largo de a lo mejor de los siglos más cercanos, vamos a poner siglo XX, siglo XXI, eh, ya las brujas no eran catalogadas como malas, hasta cierto punto. Ya eran catalogadas como personas que te pueden hacer trabajos de amor, trabajos de dinero, trabajos de salud, trabajos de bla, 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 bla. Entonces, pasaron de una situación de persecución a una situación de, mírenme, aquí estoy, traigan sus carteras consigo, De rechazo porque, mínimo. ajá, de rechazo mínimo a incluso una aprobación masiva. Vemos las redes sociales, vemos TikTok, no sé si te has topado por ahí algunas que Sí, dicen, muchos. yo soy la bruja tal y si vienes conmigo en este curso de 13,000 pesos, te voy a hacer que puedas curarte a ti solita de cualquier enfermedad. Y la gente va a caer. No digo que sean tontas las personas, no. Simplemente carecen de ciertos conocimientos y ciertas habilidades para entender que a lo mejor esto es una estafa o están en situaciones muy críticas donde ya no hay opciones. O es más, simplemente el mismo interés. Quieras que no, aunque sea estafa o no, creo que nos llega hasta cierto punto interesar ¿será verdad o no será verdad? Eh, Yo creo que no, yo creo que sí. O sea, ese, ese como interés sobre el tema. Puedes tener tú, a lo mejor, dejémoslo así, programación es una estafa. sí, Pero a mí me gusta que la programación exista, me gusta el tema, me gusta, ay, binario, sí. no sé. Y dice, ¿sabes qué? Aquí hay un curso, déjame meto.
aunque al final de cuentas te terminen estafando y te den información errónea, sea cierto o sea falso, pues te vas a meter ya ni siquiera por tanto desconocimiento, sino por el mismo interés. Aquí va incluso una historia muy interesante que yo tuve una charla un día con Fer y era justamente eso. Empezamos a ver videos relacionados con Palo Mayombe, con la santería, en particular, si era con el Palo Mayombe o era con qué, Creo que con los Yoruba. con los Yoruba. Yo le dije, yo no creo en estos pedos. La verdad, yo sí digo, esto es una estafa total. Y le dije, ¿por qué no vamos un día con una persona que, que Sí, procese? pues sí, Bueno, se lleve a cabo todo ese ajá, que lleva a cabo todo tema. este proceso y le hacemos a la tontería. Yo dije, a mí me parece una opción muy interesante. Incluso dije, pago, a lo mejor me voy a gastar. ¿Cuánto le calculo? A lo mejor no chafilla, más o menos. Unos 2,000 pesos. De Dices, hecho, posiblemente hasta menos, pero con tus 2,000 dos mil pesos. pesos. Pero como dice Fer, yo quería, por el simple morbo, el simple hecho de decir, yo fui con esta persona y sé que es una estafa total y voy a curármela, yo voy a reírme, voy a hacer... Y Fer me dijo, no, porque la neta, pues sí le tengo un poquito de respeto. Yo soy más de no tenerle respeto porque sí no suelo creer en estas cosas. Es que también aquí, miren, yo realmente no tengo como un seguimiento de una religión en específico. Si estoy yendo a misa, católico, todo ese tema. Sí, considero que hay un Dios. Posiblemente sea este, no lo sé. Sigo en ese proceso de descubrimiento. Pero como a mí pues sí, me vinieron educando con esa religión, el tema de todo lo que tenga que ver con brujería, con santería, con otra religión ajena a, Sí, digo, chance y como si fuera mi papá si yo estuviera chico. ¿Sabes qué? ¿Hiciste algo malo? ¡Pum! Zape. Pues digo, pues no quiero esto. O sea, ese es el mal. O simplemente que la persona, suponiendo aquí que es la verdad, que esa persona lo esté practicando, pero desconozca, o sea, lo esté haciendo lo güey, prácticamente que lo esté haciendo güey, de que déjale hecho aquí una pechuga, deja hecho, pasa la salsa, y me hago un María, caldo, güey. un caldo, y tu cabrón, pues, no, este es el restaurante, el brujo está del otro lado, y tú, cabrón, pues, que, por decir algo, abre un portal, entra otro ser, y se nos pegue, y empezamos acá bien malditos, pues digo, también no quiero eso. Es lo que le tengo ahí medio respetillo. Sí, sí, obviamente se entiende. A lo mejor yo, como lo contrario de Fer, no soy alguien que sea muy apegado a la religión, independientemente de cuál sea. Mis familiares, obviamente, a lo mejor sí lo son, pero yo no soy tan apegado. Por consiguiente, yo veo ese tipo de cosas más como un, vamos a ver, vamos a divertirnos un rato, que obviamente puede haber consecuencias. E imagínate, vamos a poner un ejemplo que incluso se relató en ese momento, que ellos según eso tienen sus propios fantasmas. O sea, Ujú. tienen sus propios fantasmas, ¿no? ¿Sí son fantasmas o qué son? O sea, según eso, Pues son sus espíritus. espíritus. Bueno, tal, tiene un espíritu. Y dijimos, ¿qué tal que lleguemos con esa persona y nos diga, oye, pues mi espíritu dice que en 2 meses tú ya no vas a estar aquí? Y a lo Órale, mejor y me culeo. por la. No, pues yo también me culearía. Por poco que crea, dirá, hoy no manches, pues dile que no, que a la Pi- vuelta. Pido tapo. Pido tapo, pido un amparo. No, entonces, yo sí le diría, no mames, esto sí me sacaría de pedo. Por eso siento que también fue algo que pausamos, porque independientemente de que no creamos, hay que recordar que la autosugestión de ciertas cosas puede llevar a que a lo Por mejor. un camino u otro. Exacto. Y ese camino puede ser no muy bonito que digamos, porque imagina que te dicen, tú tienes 30 días para conocer a San Pedro, conocer a toda la clica de A tu allá, deidad. a tu deidad. Luego tú lo vas a conocer. No, pues obviamente vas a salir bien asustado, bien asustado y en ese día 30 no vas a querer ni salir de tu cama y te vas a checar hasta el pulso de todas partes. O sea, vas a estar muy cuidado. Entonces, creo que a lo mejor, aunque no se creen estas cosas, hay cierto tema de autosugestión que puede llevar a que a lo mejor factores como por ejemplo que utilizan los estafadores. El ejemplo más claro. Hay personas que se me está yendo muy mal económicamente.
Entonces, voy a ir con un brujo, una bruja, un santero, que me haga un trabajo, una limpieza, que me ayude a que se limpie todas las malas vibras y entonces me empieza a llegar A todo lo traer lo positivo, a bueno. traer lo bueno, a traer riqueza, empieza a traer dinero, empieza a sentirme bien, bla, 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 bla. Y te hacen ese trabajo. Y tú en primera instancia empiezas a ver cambios. Empiezas a, oye, ya me siento mejor cuando me levanto, ya la gente me ve con un mejor ánimo, ya rindo más en el trabajo, ya me está llegando más dinero, me está rindiendo más el dinero. Y tú dices, ah, chingados, entonces sí funcionó esa brujería. Y en ocasiones, o para mi criterio, en muchos de los casos no es así, sino que existe una autosugestión tan fuerte que incluso tú cambias cosas de manera subconsciente para que todo eso que a lo mejor antes no te pasaba, ahora está pasando. Porque ahora te vuelves más ordenado en finanzas, ahora tratas mejor a las personas, ahora haces Trabajas, ejercicio, cambias trabajo. de empleo, cambias todo el tipo de hábitos. Es más, ya ni siquiera lo veamos desde el tema de vista de santería o brujería. Vámonos con el tema de los famosos productos milagro. Esta crema te quita el Alzheimer, que tu cabrón. Se me olvidó. Te pones la crema, pues dices, pues no. Está chingado, ¿qué me estaba ¿Qué, poniendo? qué dices? ¡Ay! Los famosos productos milagro de tómate esta pastilla y bajarás de peso. Pero, come bien y haz ejercicio. Y digo, pues si quiero bajar de peso, como bien y hago ejercicio, pues no, ¿para qué ocupo tu pastilla, güey? O sea, no me hace sentido. Ahora lo mismo en el tema de todo lo esotérico, no lo erótico. O bueno, incluso Oh, hay trabajos de también, eso, dicen también. por ahí. Me Sí, han contado, me han sí. contado. Sí, no, Entonces. a mí tampoco ya. No, realmente pueden irse por ese lado. Que una persona, que eso sí se me hace pues, muy mal. Yo entiendo que al final de cuentas los estafadores realmente no tienen ningún tipo de tacto con otra persona, que creo que a veces ni siquiera de su propia familia. Que una persona, ahora sí que con el último dinero que tiene, en vez de buscar emprender, en buscar cambiar de trabajo, en buscar a lo mejor ese dinero, consumirlo para mantenerse con vida, de que no conozco casos, pero estoy seguro que existen, Sí. de personas que dicen, ¿sabes qué? Tengo estos 500 pesos, por decir algo, para este medicamento, que es una sesión de medicamento que necesito para esta enfermedad, o mejor lo llevo con una persona de X religión para que gracias a esa persona yo me cure. Sí, y te sorprenderías la cantidad de casos que sí hacen eso. Hay muchas personas que me ha tocado escuchar relatos en los cuales sí dicen, no, pues yo necesitaba tal cosa y dije, pues mejor me voy por la parte de santería. Y esto tiene que ver por una educación mal planeada a lo largo de la vida de estas personas. Un ejemplo y una razón muy clara es los países latinoamericanos, su situación de pobreza es muy alta. O sea, contrario a los países en vía de desarrollo. Obviamente hay países en vía de desarrollo que también tienen circunstancias críticas, pero no son tan críticas como a lo mejor las que pueden llegar a tener los países latinoamericanos. ¿Esto qué lleva? Que a lo mejor estos grupos o sectores de la población se desarrollen con escasez alimentaria, con escasez económica e incluso con escasez cultural, lo que lleva a que incluso sus educaciones no puedan ir allá, más allá de a lo mejor primaria, o O déjate tú eso, simplemente no o tienen simplemente educación. no tienen educación, lo que les lleva a lo mejor a tomar decisiones que le relata un amigo, un familiar, y soy, no, pero es que a mí sí me funcionó, ve con esta persona y te vas a curar. ¿Por qué? Porque a lo mejor se sienten con la confianza de que lo está recomendando un tío, un hermano, un primo, quien sea. O sea, uno eso lo está recomendando sí o sí y van a ir en lugar de asistir con un médico que les haga una consulta, que les envíe unos estudios para saber qué problema tienen. Algo ya probado. Ah, Era, justito tocaste una cosa que yo quería decir. El tema de el poder de la recomendación. Para cualquier cosa. Oye, que vi un comercial de unos tenis. Ay, pero no sé si están cómodos. Pero si llega un amigo tuyo en el cual dices, güey, llevo conociendo a esta persona y es amante de los tenis y tiene problemas de pie plano, lo que tú quieras. Me dice, ¿estos tenis están chidos? Güey, Échamelos. al diablo lo que están diciendo que a lo mejor estos son malos.
esta persona me recomendó, yo confío en ella más que en esas personas, deja voy a esto. Y para cualquier cosa, y más para temas de religión y santería. Vámonos, pasemos en vez de santería a religión cristiana católica. Ok. Este padre da muy buena misa. Deja voy con ese padre, es buena misa. Este padre me ayudó un montón, ve con él. Este padre, acá lo mismo. Sí. Este brujo me apoyó. Cuando no tenía dinero, fui, me hizo un ritual, me pasó 10 menjurjes, huevos. 10 huevos, 2 tenían pelos. Dices, wow, wow. No, y volví a ir. Y volví a ir No me sentía tan con este limpio. dinero. Y pues me fue bien. ¿Sabes qué? Tú ve. Ese es el poder de la recomendación. Ahora sí, sea cierto o falso eso, el poder de la recomendación es el mismo. Y más cuando es de voz a voz. Y cuando es una persona muy cercana. Porque a lo mejor si yo llego con un desconocido y le digo, este reloj está con madre. Pero vato, quítate, fiche loco. Y Sí, no porque es. yo haría, oye, tranquilo viejo. Te saca un filero, suéltalo. No, sí, ten ahí todo. Gratis para ti. O sea, si son personas cercanas, suele tener un poder gigantesco y ese es el gran problema. Que se nos enseñó a buscar soluciones que nos dan los familiares y no las que nos da la ciencia. Y es ahí donde entran todos estos estafadores, todos estos santeros, todas estas brujas, donde cobran no 2 pesos, donde los ves incluso diciendo gente 30 y tantos, 20 y tantos, incluso no sé si topas el caso de, es que si lo digo a rato, ¿qué tal que bien funado yo? Digamos, Dilo. Bueno, bueno, digamos, una alta funcionaria del gobierno de México, muy sí, alta sí, sí. funcionaria. Que tiene cabeza, una cara medio como mantarraya. Algo así. Una alta funcionaria se menciona que hizo un ritual sacrificando a un león. En África. Y esos rituales se mencionan que incluso llegan a costar hasta $500,000 o incluso más. Más dinero que eso. Imagínense, una persona que llega a un lugar y dices, ten un melón de pesos, o sí, ten un milloncito, hazme un ritual. Y ahorita vamos a estar con madre. ¿Por qué? Porque la gente tiene una confianza desmedida, a pesar de incluso tener educación, porque esa persona, bueno, a lo mejor me puedo equivocar, pero era una persona que se encargaba de que existiera educación en México. Y se supone que entonces tendría que estar bien educada esa persona, y aún así pertenecía a estos grupos y asistía a este tipo de rituales. ¿Por qué? Porque tienen un contexto cultural y no necesariamente ya de voy a seguir la razón, sino que porque se les relató de que esto te va a ayudar en la política y sobre todo la política mexicana. El tema de la santería lo vas a ver con los políticos más poderosos de este país. Si no estás en tema de santería, no estás en la política. Pero aquí, ahora sí, meto mi cuchara del lado del escéptico. Ok. O de la duda. Dale. Después de haber realizado ese ritual, ese sacrificio de león, en el cual ella se desmayó de todo el show que estaba viviendo, le llamó a una persona, luego de terminar ese ritual. Y poderosa. Poderosa, la cual de ella dependía el trabajo de esa persona. La cual, tengo entendido, que medio odiaba a esta persona que hizo la... Se odiaban esas dos personas. No se podían ni ver. De hecho, creo que se llegaron hasta decir de cosas y de que, ¿sabes qué? Tú no trabajo contigo, lo que tú quieras. Aunque formaban parte de los mismos grupos, pero sí no se caían bien en absoluto. Ahora, a decirle, oye, me gustaría que estuvieras aquí. Realmente, ponte a pensar en México, y más en tema de política, que pongamos en un lugar que no es México, en Timbuktu, Tlaxcala, que la política está medio curiosa, y más que nada también por temas de actitudes. Una persona que le cae mal a otra persona, ¿crees que le va a recomendar para un puesto? Porque sí. No, y menos uno tan importante en el país. Y que maneja tanto dinero. Porque puede poner otra persona que puede tener más beneficio hacia él. Y no, dice vámonos. Y eso es lo interesante. Que la haya marcado
poquito tiempo después de que terminó ese ritual. Imagínate, tú ahí qué dirías, azares del destino, suerte, brujería, Es que intereses. ese es mucho. Porque sí, al final de cuentas, no, en esa situación en concreto, no vamos a nunca encontrar la respuesta. Sí. Ya después que se vaya demostrando, oye, es verdad, es mentira, X, vamos a ver qué show. Pero mucha casualidad que sí, mm, puedes tirar un dado de 200 millones de caras y atinar en el número que dijiste. Pero se me hace muy raro que terminan eso, ya medio revive acá la señora. Acá, ay, qué show. Y le llega la llamada de este brother. ¿Sabes qué? Así, así. Vente para acá, te quiero de este lado. Y como si nada, literalmente ella, a pesar de que tenía problemas incluso legales en este país, o que estaba iniciando, llegó y dijo, vámonos, todo bien, vuelve a retomar las riendas y a darle para adelante. Y eso te digo, sí, sí se me hace a mí muy raro. Yo no le puedo dar una explicación, a lo mejor como dices, no se la podemos dar por el momento. La única forma sería preguntarle a lo mejor a esa persona acá que le dijo, oyes, ¿por qué hiciste eso? Que lo diga en algún punto, no creo. Pero independientemente de lo que diga, no sabemos si esa respuesta que te dé estaba impulsada por un ritual o por azares del destino. Entonces, Sí, es que te iba a decir, al final de cuentas, el, el hecho de haber, pongamos que esto es verdad, el hecho de realizar ese ritual posiblemente interfiera con su libre pensar y ya le metiste esa idea. Ya sembraste esa idea que fluyó y dijo, ¿sabes qué? Hago esta llamada. Que a lo mejor suena, de esa persona, a lo mejor piensa que fue voluntad propia, pero de no. ser verdad. Ajá. Ahora ser mentira. Ahora, dejando un poquito de lado ese tema, vámonos con otros casos de estafadores. No sé si llegaste tú a escuchar o leer sobre el brujo VIP o estafador VIP, algo así. Ah, chingados, no, no, no. Fue una persona, no me acuerdo en qué época, que hizo millones, millones, buscando hacer relaciones o amoríos imposibles. Es como si ahorita yo mismo te digo, ¿sabes qué? Págame 100 pesos y yo hago que te enamores de, elige la actriz que tú quieras. Elige a Miss Universo, que ahorita está en auge. Sí, Felicidades. sí. Pero que no es posible. De hecho, si nos vamos a lo mejor al tema de brujería, dicen que sí debes de conocerlo, tener cerca, porque le tienes que dar ciertas cosas, X. Sí. No sé muy bien. Así que no es posible que se enamore de ti alguien que ni te topa. O sea, ¿cómo va a decir? Ay, me enamoré de Elías. Pues no, güey. Sí, no O sabía ni sea, que existía, no sé. ¿qué pedo? No, ni te topo. O sea, eso pasó con esa persona. Desconozco si le dieron bajes y Mira, aquí yo incluso fue algo que dije al inicio del video. Y el tema religioso, siento que tiene una protección legal. Y es el tema de libertad de culto. Y a lo mejor por ahí las personas pueden decir que en su culto o en sus ideologías religiosas, este tipo de rituales son correctos, no es ninguna estafa porque estás dando un servicio espiritual, bla, bla, bla. Y puedes argumentar un sinfín de cosas. A lo mejor no vas a tener un problema legal. O puede que sí, depende mucho del país y la y interpretación. las interpretaciones, porque las leyes pues las van a interpretar dependiendo de la presión social que existe y además de la presión social de los medios de prueba que tengan para poder sustentar algo. En algunos países, porque en otros Sí, no, al cake. sí, en otros es de que el sustento con pruebas no existe, es de Acá tienes el sustento. acá es el sustento, 60 años en el bote porque quiero y puedo. Entonces, es justamente eso. Creo que el tema de la santería, la brujería, son situaciones o hechos muy, muy complicados y sobre todo que son temas muy largos. O sea, que no se resuelven a lo mejor en 2 horas porque son de mucha comprensión, de mucha investigación. Nosotros hablamos simplemente por encima.
ni siquiera dimos muchos contextos históricos, no tenemos grandes nociones a lo mejor del tema de la santería y en particular de las provenientes de África, porque pues vertientes hay de sobra, hablamos a lo mejor de las más relevantes, pero a ver, creo que ya para concluir en esto, porque llevamos un poquito largo el video, tú a una definición total, a una respuesta simple y eficiente, dirías, la brujería y la santería son hechos tangibles, reales, que sí pueden tener afectaciones en el mundo físico a partir de rituales, a partir de pócimas, a partir bla, 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 bla. Sí, yo creo que sí es. No todos. Obviamente debe de haber a lo mejor un ritual que se fuman acá, cosas que no tienen que ver. Pero yo siento que gran parte de lo que hacen puede llegar a ser verdad. ¿Tú qué opinas? Mira, yo sí me sigo siendo escéptico total. Yo creo que todo el tema de la santería, o a lo mejor en su mayoría, voy a darle el beneficio de la duda. Voy a decir que por el tema de Jacobo Greenberg, de todas esas situaciones donde decimos, oye, esto está raro, voy a decir que a lo mejor puede existir la posibilidad de que exista cierta magia o ciertos medios para intervenir en el mundo físico, pero siento que la gran mayoría son estafas, tanto brujas, santeros, porque pues los han demostrado cada vez que se les entrevista, les haces preguntas para contrastar o para encontrar ciertas inconsistencias dentro de la narrativa y las encuentras muy seguido. Entonces, y de personas que son muy top dentro de estos cultos, yo no digo ni por quién, porque pues no me interesa tampoco, pero repito igual lo mismo, creo que la gran mayoría sí para mí son estafas y a lo mejor una cantidad muy, muy pequeña puede que sea real o le doy el beneficio de la duda de que sea real. Eso es todo. Es más, ¿qué te parece si persona que esté viendo esto ponga algún tipo de situación y que haya estado en algún tipo de situación o esté en religión, ya sea yoruba, todo lo que se puede decir santería o que lleva a cabo brujería, que ponga a lo mejor su explicación o pues sí, su vivencia en cuanto a ese tema? O igual, la persona que no cree, Que lo diga. por qué no crees? O sea, no digas nomás no creo. O sea, ¿por qué no crees? O Sí, sea, lo que tú comentabas de que no, pues puedes ver un tema acá del cerebro, X. ¿Por qué no crees? O ¿por qué crees? ¿Qué te pasó? ¿Qué no te pasó? Que nos comenten sí, sobre las eso. razones. Ahí está, simplemente. Y obviamente, pues también mencionarles, pues si esto les agradó, ya saben, el Dar likecito. like, O si, pues, no o sé en qué plataformas van a estar en todas, pero entonces ustedes den like. estrellas, 5 estrellas, que lo compartan, si es que les gustó, si no les gustó, también nos gustaría que nos comentaran para saber qué mejorar Exactamente, eso es lo más relevante, porque al final de cuentas eso trata el podcast. completamente. Pero pues bueno, entonces ya saben, los comentarios, yo siento que vamos a ganar los que decimos que la neta esto es para mi estafa. O a Yo lo mejor digo me que vamos equivoco. a ganar nosotros, que posiblemente sea esto real. Pues vamos a ver quién gana. Ya lo veremos. Pues nos vemos, gracias por ver el podcast y hasta luego. Bye.